Hola a todos, en este video les hablaremos del Código Penal Federal. Se aplica en toda la República Mexicana para los delitos del orden federal. En este código se encuentran previstos algunos de los delitos del orden federal, reglas generales sobre delitos y responsabilidad penal, penas y medidas de seguridad y las reglas sobre la aplicación de sanciones penales. ¿Qué es un delito? Los delitos son acciones u omisiones que sancionan las leyes penales. Los delitos pueden ser del orden común y del orden federal. El delito instantáneo es aquel cuando la consumación se agota en el mismo momento en el que se han realizado. El permanente o continuo cuando la consumación se prolonga en el tiempo y el continuado cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se violan el mismo precepto legal. Aquí un ejemplo podría ser que alguien aplica un medicamento dañino para la salud de un paciente con la finalidad de causarle la muerte, entonces realiza esta acción en repetidas ocasiones hasta lograr el objetivo. Las penas y medidas de seguridad que se encuentran en el Código Penal Federal son las siguientes: prisión, tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad, prohibición de ir a un lugar determinado, sanción pecuniaria, decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito, apercibimiento, suspensión o privación de derechos, destitución o suspensión de funciones o empleos, publicación especial de sentencia y vigilancia de la autoridad. Es muy importante que todos como profesionales reconozcamos y tomemos conciencia de cada una de nuestras acciones, ya que nosotros somos responsables de los delitos que se cometan en el ejercicio de nuestra profesión. En el título 12, Responsabilidad Profesional, capítulo 1, Disposiciones Generales, en el artículo 228, nos dice que los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión. Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, se les aplicará la suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de la profesión o definitiva en caso de reincidencia. También, los profesionistas estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus auxiliares, cuando estos obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos. En el artículo anterior se aplicará a los médicos que, habiendo otorgado responsiva para hacerse cargo de la atención de un lesionado enfermo, lo abandonen en su tratamiento sin causa justificada y sin dar aviso. El artículo 230 nos dice que se impondrán de 3 meses a 2 años de prisión hasta 100 días de multa y suspensión de 3 meses a 1 año a juicio del juzgador a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud cuando incurren en alguno de los casos siguientes, como impedir la salida de un paciente cuando éste y sus familiares lo soliciten, el retener sin necesidad a un recién nacido, retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente. La misma sanción se impondrá a los encargados o administradores de agencias funerarias que retarden o nieguen indebidamente la entrega de un cadáver, e igual a los encargados o empleados o dependientes de una farmacia, que al surtir una receta sustituyan la medicina específicamente recetada por otra que cause daño o sea evidentemente inapropiada al padecimiento por el cual se prescribió. En el capítulo 4, Falsificación de documentos en general, en su artículo 243, nos dice que el delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de 4 a 8 años y de 200 a 360 días de multa. En el caso de los documentos privados, con prisión de 6 meses a 5 años y de 180 a 360 días de multa. En el capítulo 7, Usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas, en el artículo 250, nos menciona que se sancionará con prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 300 días a quien, al que, sin ser funcionario público, se atribuya este carácter y ejerza alguna de las funciones de tal.
al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo constitucional, se atribuya el carácter de profesionista, realice actos propios de una actividad profesional, ofrezca públicamente sus servicios como profesionista, use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello, con objeto de lucrar, se una a profesionistas legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional o administre alguna asociación profesional. Al extranjero que ejerza una profesión reglamentada sin tener autorización de autoridad competente o después de vencido el plazo que aquella le hubiese concedido. Al que use credenciales de servidor público con decoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas o insignias a las que no tenga derecho. Delitos contra la vida y la integridad corporal. El homicidio. En el artículo 305 no se tendrá como mortal una lesión aunque muera el que la recibió, cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión o cuando la lesión se hubiera agravado por causas posteriores como la aplicación de medicamentos o operaciones quirúrgicas. El aborto. En el artículo 331, el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera, se le suspendrá de 2 a 5 años en su ejercicio profesional. No se aplicará la sanción cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada o el producto corran peligro a juicio del médico que la asista. La privación ilegal de la libertad y de otras garantías, en el artículo 365 se impondrán de 3 días a 1 año de prisión y una multa de 5 a 100 pesos al que obligue a otro a prestarle trabajos o servicios personales sin la retribución debida, ya sea empleando violencia física o moral o valiéndose del engaño, de la intimidación o de cualquier otro medio. El fraude. Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en el que éste se halle, se hace ilícitamente de alguna cosa. En el artículo 388 establece que al que teniendo a su cargo el cuidado de bienes ajenos que perjudiquen el titular de estos, alterando cuentas, haciendo parecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, realiza operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude. El Código Penal que se ofrece hace públicos los estándares de conducta profesional de su personal que coadyuven a la prestación de servicios con altos niveles de calidad. Establece una guía de comportamiento esperado por el personal, siempre con referencia a las prácticas comúnmente aceptadas en las profesiones de la salud y a las obligaciones laborales contraídas, y se basa en los principios fundamentales de la bioética, como lo son la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la equidad, la justicia y el respeto a la dignidad humana. Fortalece asimismo la identificación del personal con su profesión y con la institución donde labora. Ayuda a prevenir la aparición de conductas profesionales reprochables y la comisión de faltas a la ética establecidas. Igualmente favorece el desarrollo profesional y grupal de los equipos de salud dentro de la institución.